I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Always falling for the wrong guys. They keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there? Because I talk a lot and I need to like scale it down and make sure I'm getting my point across in a quick and efficient way. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kale Anders y yo soy coach de inglés para millones de latinos. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 I can help you out.
Look, if you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Hola, soy Julieta Tello y soy consultora de marketing. He trabajado toda mi vida para empresas multinacionales. Empecé por Coca-Cola Company, Unilever e InBev, que es la cervecera más grande del mundo. Hola, hola, ¿cómo están? Camilo, ¿qué tal? Mauricio, ¿cómo van? Bien. Hola, Mauricio. Hola, Camilo, estoy bien, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hola a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Este es nuestro acostumbrado espacio de Charlemos de Impresión 3D.
cada 15 días, los jueves. Esta ya es nuestra cuarta sesión. El día de hoy nos acompaña Steven. Steven trabaja con nosotros en el área de modelado orgánico específicamente. Entonces, pues nos pareció muy oportuno que Steven nos comentara y nos explicara cómo es el proceso, de qué se trata, cuando hablamos de modelado orgánico, en qué se diferencia de otros tipos de modelado mecánico, qué tipo de requisitos es necesario tener en cuenta para impresión 3D, porque pues claro, uno puede modelar una cosa, pero pues tiene que tener en mente que eso va a ser fabricado por una máquina, hay que tener en cuenta algunos Sí, aspectos. sí, sí. Entonces, pues de eso es el tema de hoy. Por aquí nos está saludando Ricardo López. Hola Ricardo, gracias por acompañarnos. Recuerden que en el chat está el link de inscripción para el evento y para la rifa. Hola Lucero, ¿cómo estás? La rifa, como siempre, como acostumbramos a hacer, es una pieza impresa, una pieza que se desarma y se ensambla posteriormente. Me confundo de cámara porque estoy con otra cámara. Entonces es una pieza que se imprime de esta manera, se desarman las piecitas y queda una nave de este estilo. Entonces la rifa será al final entre las personas que estén inscritas en el link que está en el chat. Hola Diego, que nos está saludando también. Y también nos acompaña Mauricio, miembro y socio de Cóndoro, con el que hablamos todos los días, con el que estamos en el día a día de la empresa, de los pedidos. Y pues él, como siempre, nos dará una perspectiva ya desde el interior de la empresa. Entonces, bueno, Steven y Mauricio, buenas noches y ¿cómo están? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué tal, Camilo? Pues con la cuarentena, ahí vamos, superando. Ya un poco aburrido, un poco cansado también, pero pues ahí vamos saliendo. Y Mauricio, no sé, ¿cómo vas? Mauricio se congeló. No, igual, en la casita, porque hay que tener los cuidados que debemos tener. Sí, ya mejor. ¿Ahí me escuchan? Ok. No, igual, encerradito en la casa, trabajando, laborando desde la casa. Se fue. Bueno. Mientras Mauricio. Ok, ya volvió. ¿Qué hubo? Entonces. Ya, creo que me he repetido 2 veces, pero bueno. He estado acá desde la casita trabajando también con las operaciones de la empresa, imprimiendo, recibiendo pedidos, atendiendo a nuestros queridos clientes, asesorándolos. En general, bien. Bueno, por aquí en el chat saludan a Steven. Arturo le manda un saludo. Miguel. Arturo, Dorita, muchas gracias por acompañarnos. Pues hoy vamos a hablar de 3D Full. Pues enfocados a lo que dijo Camilo, a orgánico, que es digamos que mi fuerte. Entonces no sé si empezamos, cómo es que llegué hasta ahí o empezamos de una vez con el tema, no sé. Bueno, entonces, a ver, veamos cómo organizamos el rumbo de la conversación. Nuestros espectadores, pues como ya saben, van a ser más o menos unos 45 minutos de charla. Luego, pues, pueden hacer preguntas. También las pueden hacer durante la conversación a través del chat y las vamos respondiendo, pero pues al final también tenemos unos 15 minutos, 20 minutos de preguntas. Y finalmente los últimos 10 minutos son para pues, invitarlos al próximo evento, para la rifa y para que Steven y Mauricio nos cuenten sus novedades, sus servicios. Nuestras chocoaventuras también. En lo que hacen. Listo, entonces comencemos por lo más fundamental. A ver, busco aquí el banner. Y es, ¿qué es el modelado orgánico, Steven? Bueno. ¿Cómo lo define? Bueno, pues primero creo que hay que definir qué es el modelado 3D, ¿cierto? Porque de pronto hay personas que no entienden qué o cómo es que funciona. Pero básicamente el modelado 3D es a partir de planos, ¿sí? En un entorno tridimensional
o sea, 3 ejes, X, Y, Z, yo empiezo con planos a organizarlos de tal manera para que cojan una forma en específico, ¿sí? Hay programas como SolidWorks, como Rhino, que son más especializados en los planos, ¿sí? Como que yo puedo coger un plano de una casa y dibujarlo y después lo extruyo, que es lo que se utiliza, las palabras que se utilizan en el 3D. Se extruye, ¿verdad? Digamos que el modelado orgánico, como lo dice la palabra, es un poco más orgánico, es un poco más, ¿cómo decirlo? Con curvas, nosotros siempre lo Sí, relacionamos con objetos muy curvilíneos. sí, como que termina siendo un objeto con el que uno puede construir casi que cualquier cosa, ¿sí? Entonces, el modelado orgánico yo lo enfoco más que todo en objetos que no se usan en la cotidianidad humana, ¿sí? Digamos, no sé, hay un árbol, a pesar de que pues es algo de que pertenece a la naturaleza, pero no es humano, ¿sí? Tiene sus defectos, cuando, no sé, cortamos una rama, sale como una bolita ahí. Las hojas tienen unas formas muy aleatorias, a pesar de que sea la misma raza, tienen unas hojas muy aleatorias. Eso es lo que le da al modelado orgánico, lo que es orgánico, ¿sí? O por lo menos yo lo veo así. Ok, y esto ya es para Mauricio, ya desde nuestra perspectiva más cotidiana de la empresa, ¿en qué lo diferenciamos del modelado mecánico? ¿O a qué se llama modelado mecánico? Claro, modelado mecánico hace referencia a utilizar los planos que mencionaba Steven y extruir a partir de ese plano o croquis de una figura en 2D para convertirla en 3D, hacerla tridimensional a partir de funciones que comúnmente están en los programas de diseño mecánico como SolidWorks, Inventor, Fusion 360, que es a partir de la extrusión. Y también, así como hay extrusión, también hay otras funciones como son cortes, vaciado, etcétera. Si quiere, me permite, Camilo, me comparto. Sí, claro, también puedo agregar algo ahí, y es que el modelado orgánico es también muy artístico, ¿sí? No requiere ese criterio de, venga, esto tiene que ser milimétrico porque lo vamos a meter dentro de un tanque. Creo que Mauricio quedó congelado. Sí, Mauricio, el internet está un poco Ajá. Bueno, mientras complicado. Mauricio se recupera, Sí. como qué se puede hacer y qué no se puede hacer con modelado orgánico. Es decir, nosotros en modelado mecánico, pues, por ejemplo, hacemos las piezas de las impresoras. Entonces, Sí. pues, son piezas de la máquina. Pues como decía Mauricio, es coger un croquis y lo extruimos en Z y luego le hacemos un hueco en Y y luego le añadimos algo en X, bueno, ese tipo de cosas. Pero en el modelado orgánico, ¿qué se hace? ¿Se hace ese tipo de objetos o qué se hace? No, pues como les contaba, como es tan artístico, digamos que de alguna forma yo no tengo esa limitación de trabajar, bueno, yo lo veo como una limitación para otras personas, es algo como más natural, pero yo ya puedo empezar directamente con la forma tridimensional y empezar a trabajar como si fuera plastilina, ¿sí? Y yo ya puedo construir prácticamente lo que se me ocurra, ¿sí? Yo ya no tengo que salir, incluso esa limitación de que se tiene que parecer a, sino ya puedo empezar a dejar rodar mi imaginación, ¿sí? Yo ya puedo decir, no, pues es que puedo hacer una nube de cemento, sí, le puedo poner cualquier material, puedo hacer que se parezca a cualquier cosa, puedo hacer un rinoceronte con cabeza no sé, de lagarto, ¿sí? Entonces es mucho más artístico la parte del modelado orgánico, ¿sí? Siento que de alguna forma se puede hacer funcional, obviamente, yo puedo hacer piezas funcionales y puedo mezclarlo con modelado mecánico,
que Claro. creo que hemos hecho algunas cositas así, pero creo que esa es la gran diferencia, digamos, del modelado mecánico. El modelado mecánico es casi que 100% funcional, ¿sí? O sea, existe con un objetivo. A veces el modelado orgánico no necesita ese mismo objetivo. Simplemente es no sé cómo mencionarlo, como a veces un Yo gustico creo que que, uno se da. yo creo que es también ya como una nueva área una nueva rama del arte. Pero bueno, Sí, ya seguiremos con eso. Mauricio nos va a dale, compartir pantalla. listo, Mauricio. Qué pena. Pues, Listo, no sé si se ve la pantalla. No, no está se ve. cargando, está cargando. Está cargando, es que está negra. Pues mientras carga, no sé si alguno tenga una pregunta, pues que vayan preguntando. Ahora vemos Pues, a dos Mauricios desde dos perspectivas diferentes. Ahí. pues sí, mientras Mauricio va cargando la pantalla, usted mencionaba, Steven, que es como coger plastilina, ¿no? Pues si todos, bueno, no sé, seguramente muchos de pequeños disfrutábamos cogiendo y haciendo muñequitos en plastilina. Pero todos los programas de modelado funcionan así, es como coger una bolita y empezar a deformarla y añadirle pedacitos. De hecho, no, eso ha cambiado mucho, digamos que en los últimos años, digamos 2, 3 años, eso ha cambiado. Yo cuando estaba en la universidad inicié con un programa que se llama 3D Max, se utiliza mucho sobre todo para arquitectura, Sí. ¿sí? Pero pues en 3D Max se puede hacer de todo. Yo empecé sobre todo por el área de videojuegos, porque me gusta mucho el área de videojuegos, y empecé porque en la universidad pues daban obligatoriamente esos créditos. Y empezamos así con cubitos, con casitas, y a partir de planos yo ya podía empezar a ir armando cosas que se me iban ocurriendo. Yo ya podía construir casi que cualquier cosa, una nave, un tanque, desde una flor, no sé, podía construir prácticamente cualquier cosa. Pero sí tenía que era como coger cuadrito e ir jalando, cuadrito, ir jalando, cuadrito, ir jalando, e irlo armando así, como con Legos. Después conocí un programa que se llama ZBrush. ZBrush es un programa que ya es más amigable con la parte artística, que ya no se concentra en la parte técnica, que ya uno no se tiene que preocupar que tengo 500.000 polígonos, 1 millón de polígonos. Eso ya se volvió secundario. Ya con ZBrush literalmente tengo una esferita y empiezo con unos pinceles a coger como si fuera arcilla, plastilina y eso. Y pues eso ahora ya se convirtió como en un estándar para la industria. Ya prácticamente en ese programa se puede hacer todo. Ok, y cuando usted está trabajando en este tipo de software que es como estar esculpiendo, ¿usted Sí. sigue trabajando con el mouse? ¿Usted sigue trabajando con el puntero? ¿O ya es muy, o sea, es estrictamente necesario usar como una tablet y un lápiz Ok, para sí. Digamos que cuando uno estudia algún tipo de arte digital, la tableta o algunos lo conocen como la Wacom, sí, Huion, sí, hay varias marcas. La tableta digitalizadora se empieza a volver como una parte esencial para el artista, sí. han bajado de precio, ¿no? Las tablets. Ahorita creo que subieron un poquito de precio las Wacom por, por, por todo, pero sí, para mí digamos que es vital trabajar con una Wacom, sí, o con una tableta, porque uno, pues vengo con esa educación y me acostumbré un montón, sí, ya como que me fluye más el trabajo. He visto que personas trabajan con mouse y trabajan de una manera brutal, pero pues personalmente pienso que una tableta agiliza muchísimo más el trabajo. Uno se siente mucho más cómodo, se cansa menos a la hora de trabajar, digamos, por horas en un solo proyecto, porque trabajar en modelado orgánico, aunque parezca divertido, también requiere muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, sí, las tabletas agilizan mucho, mucho ese proceso. Y digamos, si una persona
que viene de la parte artística y se quiere empezar a meter en la parte de modelado, se va a sentir mucho más cómodo, ¿sí? Claro, me imagino. Bueno, ya seguimos con esto de la tablet y Mauricio ya nos está Listo. compartiendo, ¿vale? Dale. Listo, ¿no? Para cerrar el tema de diferenciar el modelado mecánico con el modelado orgánico, aquí hay unos ejemplos básicos para que podamos observar de forma visual sus diferencias. Entonces, el modelado mecánico es a partir de croquis comenzar a desarrollar extrusiones y comenzar a crear volúmenes. Como por ejemplo en este caso son piezas mecánicas que, bueno, en este caso se construyó primero este croquis, a ver si con el mouse se ve, este croquis, y a partir de ese croquis, ¿sí? Cuando vaya señalando las piezas, pues puede indicar cuáles son como elaboradas desde Cóndor y cuáles son tomadas de otro lado. Y pues qué función tenían también. Sí, claro. Estas fueron modeladas en Cóndor. Son piezas de algunos clientes y de las impresoras 3D que nosotros diseñamos. Entonces, en esta, por ejemplo, se construyó primero a partir de un croquis, como esta parte de este plano, y a partir de este croquis se comenzó a hacer las extrusiones. Una vez se hizo este plano, se comenzó, por ejemplo, a hacer otro croquis, donde se hizo circunferencias, ¿cierto? Como estas que vemos aquí, y se le hizo una extrusión. Y al mismo tiempo, una vez teniendo estos cilindros, se le hizo un corte para hacer los hexágonos. Entonces, al hacer todas esas operaciones dentro del programa de diseño, al final cuando tengamos el resultado va a quedar similar a esto, con extrusiones y cortes, básicamente. También se pueden hacer redondeos, por ejemplo. Hay una función... Mauricio, ¿en qué software? SolidWorks. Aunque todos los programas de diseño mecánico, como SolidWorks, AutoCAD, Fusion 360, Inventor, se puede hacer estas funciones. Okay. Y aquí hay otros ejemplos también de una pieza de una impresora 3D. También se partió de un croquis, ¿cierto? Y a partir de ese croquis se comenzó a hacer extrusiones. Y a partir de esa extrusión se comenzó a hacer otra extrusión y sobre otra extrusión o los cortes. Entonces al final son operaciones que sumadas forman la pieza que vemos en pantalla. Hay diferentes formas geométricas para hacer extrusiones como circunferencias, cuadrados, rectángulos, hexágonos. Ahí se nota la diferencia en el proceso con Steven, pues que Steven empieza es como a deformar un objeto, a esculpirlo, nosotros vamos es como añadiendo y quitando operaciones, y es más, en cierto sentido es como un proceso más estructurado, matemático, lógico, y sí, lo de Steven es más relacionado con el arte. Exacto. Por eso es que también hay una diferencia en cuanto al nombre, es que el modelado mecánico es el modelado paramétrico. Okay. Sí. Y el modelado orgánico, pues el no paramétrico. Porque en el parámetro, longitud, etcétera. En cambio, el modelado orgánico o no paramétrico ya es más artístico y es como si estuviera uno esculpiendo una escultura con el tiempo. Entonces aquí podemos ver unos ejemplos de algunos modelados orgánicos que se han hecho en Cóndor. Por ejemplo, este militar, ¿cierto? Como decía Steven, se comenzó desde una figura pequeña, comenzó a darle las diferentes formas, como si fuera un escultor. Sí, esta fue de un militar diseñado para una persona el año pasado, para tenerlo como recuerdo. Fue elaborado por uno de nuestros diseñadores anteriores, Heimar Hernández, y Cóndor, por nuestro logo de Cóndor,
también se esculpió de la misma manera como el militar, también diseñado por Heimar. Y el oso también, este sí fue diseñado por Steven, de uno de nuestros clientes de este mes, y es un oso que tiene sus polígonos o su acabado superficial en forma de polígonos, de planos. Ujú. Entonces, Steven pues obviamente es el más experto en esto, pero pues este tipo de modelado le permite jugar de muchas maneras con el objeto a diseñar. Entonces, básicamente esas son las diferencias entre los dos tipos de modelado, mecánico y el modelado orgánico. Ok, muy bien. Y bueno, y retomando lo que estaba hablando Steven de la tablet, ¿cualquier equipo funciona, Steven? ¿Cualquier computador o el proceso siempre requiere una buena potencia de cómputo y igual la tablet? Bueno, pues para las personas que están empezando, un computador normal, sí, digamos que ya hablando de marcas y eso, un buen procesador, puede ser un i-Core i3 o un Ryzen 3 en adelante, funcionan muy bien, sí. Digamos que no es vital tarjeta de video, no es vital tener mucha RAM ni nada de eso, porque pues el programa 3D lo que exige más que todo es cálculos lógicos, ¿sí? Para poder dibujarlos en pantalla. Ya para hacer render y eso más adelante, sí, pues uno va a ir requiriendo poco a poco, pero para empezar, digamos que en el mundo 3D uno no necesita una super máquina, ¿sí? Obviamente, Ujú. más a medida que uno va avanzando, pues va haciendo cosas mucho más pesadas, va haciendo cosas mucho más grandes y pues va a requerir ya una máquina un poco más elegante, por decirlo así. Sí, Ujú. pero en general no se necesita un computador tan potente. Incluso creo que se necesita un computador mucho más potente para jugar que para trabajar. Ah, interesante. O sea, Sí. y las tablets, ¿como en qué rango de precios está una adecuada? Bueno, yo he visto tablets pequeñas que son muy cómodas. Casi que todos los artistas dicen que pues para principiantes, pero pues uno lo puede acompañar el resto de la vida una tablet de esas, que son las Wacom Intuos, que son unas pequeñitas, es que yo no tengo esas, si no se las mostraba. Esas están como entre 200 y 350.000 pesos. Digamos que no es una inversión tan grande. Ujú. Y pues si uno se da cuenta que eso no es para uno, pues no fue tanto. No está tan duro el golpe. Sí, sí. Igual eso Y lo que sirve, les digo, son súper dinámicas, ¿verdad? igual eso sirve como de mouse, ¿no? O sea, uno puede, o sea, Sí, que sí, no tiene sí. mucho sentido, pero pues, Sí, sí, sí. No, vale. es un lápiz. A ver, tengo por acá, se me perdió el mío. Bueno, es básicamente un lápiz y uno lo pasa por la pantalla y funciona tal cual el mouse cada vez que uno la No, toca. Sí, este es de mi el mío se computador, me perdió por acá. está aquí. Ok. Sí, entonces al principio es muy difícil acostumbrarse, pero una vez uno se acostumbra, porque como uno no está viendo directamente dónde dibuja, Pues eso le iba a preguntar, ¿usted mira la tablet o usted mira la pantalla del computador? listo, la cosa es que yo tengo una Cintiq, yo tengo una tablet un poquito más, pues decirlo así, profesional, aunque eso no lo hace uno más profesional. Sí, la herramienta no, Sí, no hace a sí, la. no lo hace uno más profesional, pero digamos que en cuanto a rendimiento, como yo ya la tengo un poquito más clara, yo tengo ya una Cintiq que es una pantalla digital, por decirlo así. Yo dibujo Ah, directamente en la pantalla, pero la ok. experiencia prácticamente es la misma, solo que a mí digamos que tengo como más espacio para trabajar, entonces yo ya aprovecho mejor ese espacio. Cuando uno está aprendiendo, créanme que no es necesario tener una super pantalla, no es necesario tener absolutamente nada. Con una tablet chiquitica, sencillita, uno hace cosas increíbles. De hecho, conozco a varios que trabajan con Wacom, son profesionales, tengo una chica que trabaja en Blur Studio, y pues es un estudio grandísimo y tiene una Wacom súper sencillita, ¿sí? Ella se acostumbró a eso y así va. Entonces también va un poco por gustos, pero sí, lo que te decía, es un poquito difícil acostumbrarse al principio porque uno no está viendo,
lo que dibuja. Ujú. Entonces a Sí. veces las líneas quedan súper chuecas, uno no sabe dónde está el mouse, uno se pierde, pero un par de semanas de práctica y ya uno ya es todo un profesional con las tablets. Ahorita al final nos cuenta dónde es que da clases y toda la cosa. Ok, Bueno, la siguiente pregunta pues, es para ambos y es como ver la diferencia en el proceso creativo tanto del modelado mecánico como del modelado orgánico. Entonces, pues yo conozco parte del modelado mecánico, pues si uno parte de planos, pues entonces tiene que tomar esos planos y comenzar a hacer un croquis, etcétera. Si parte de la pieza, pues es necesario comenzar a tomar medidas y empezar a hacer un levantamiento mecánico, pero bueno, en eso es más experto Mauricio. Entonces Mauricio nos puede contar cómo es ese proceso creativo y luego Steven hace lo mismo ya desde la parte del modelado orgánico. Bueno, claro, desde el proceso creativo del modelado 3D mecánico, hay que tener en cuenta cuál es el resultado que queremos lograr, ¿cierto? La pieza mecánica que va a estar ubicada en una máquina y esa pieza, cuál es la función que va a realizar dentro de la máquina y cuáles van a ser sus características de funcionamiento. Entonces, a partir de esto se hace el diseño de la pieza mecánica. O puede ser un tornillo, una polea de una máquina en general. Entonces, si queremos modelarla y tenemos la pieza física, simplemente es replicarla, una pieza que ya está diseñada, que posiblemente se fracturó o se dañó y no tenemos el repuesto, entonces toca replicarla para poderla imprimir en 3D, ¿cierto? Entonces, el proceso es por medio de herramientas de medición que se utiliza toda persona que se enfoca en el diseño mecánico, es el calibrador pie de rey, ¿cierto? Es un calibrador que permite medir las décimas de milímetro y nos da mayor precisión en las medidas. Entonces, con esta herramienta se toman las medidas tanto de sus longitudes ancho, largo y altura, y a medida que uno va midiendo esas dimensiones, esas longitudes, lo va esculpiendo en el programa de diseño mecánico. Yo manejo SolidWorks. ¿Sí? se fue. Mauricio, ¿Por qué, Mauricio? No los abandones. vuelve. Ya. Bueno, hoy el internet no le está colaborando. A ver. Tengo que hacer un A ver, vamos a pausar un momentico a Mauricio y mientras se arregla y Steven nos puede ir cortando. Ok, listo. Entonces, ¿cuál es mi proceso creativo? Mi proceso creativo es un poco más sencillo de pronto que el de Mauricio. Usualmente cuando recibo una pieza por parte de ustedes, lo que yo hago es, uno, tratar de tener todas las vistas posibles del objeto si tengo una referencia, o sea, si se tiene que parecer a, ¿cierto? Si no se tiene que parecer, digamos que a nada, me da más bien como una idea, yo lo que hago es buscar referencias, ¿sí? Yo trato de buscar referencias pues por todo lado, uso más que todo Pinterest, ArtStation, este tipo de páginas, me gustan Pues sí, mucho. exactamente, cuando nos piden a nosotros pues un modelado, lo más importante para usted pues es tener muchas imágenes, muchas fotos. Sí, claro, porque usualmente dicen, no, es que la colita va así y no hacia arriba, ¿sí? O piden cosas como muy específicas. Esa parte es muy importante y se diferencia mucho de lo que hace Mauricio porque Mauricio está partiendo de algo objetivo, o sea, Sí, tiene plano o tiene la pieza, o sea, ahí no hay lugar a opiniones o a puntos de vista, exacto. pero en el modelado orgánico la persona puede decir, quiero no sé, que la sonrisa sea más pronunciada, pero ¿qué es eso? O sea, Sí, ¿qué digamos que es muy difícil calcularlo, o sea, se puede calcular, ¿sí? uh-huh. Pero es algo muy subjetivo,
¿sí? Sobre todo el cliente dice, sí, me gusta así, pero ojalá que las orejitas fueran más grandes, que se ve, y salen con unas cosas como, no, es que no se ve tan feliz, quiero que sea más feliz, quiero que sea, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, yo termino ya, es como, pues, digamos que ya yo tengo un estudio de cómo debería verse, digamos, una persona cuando está feliz, cuando está triste, ese tipo de cosas. Entonces yo ya sé qué rasgos debería tener y hacia dónde inclinarlos. Entonces yo ya me puedo Ujú. comunicar un poco más claro con el cliente y decirle, bueno, yo le puedo subir un poquito más la cara o digamos la boca para que se vea más sonriente, ese tipo Ujú. de cosas. Entonces, sí, pues mi proceso es más que todo conseguir un buen banco de imágenes, referenciarme muy bien, tener muy clara la idea del cliente, qué es lo que quiere. A veces cuando el cliente no sabe ni siquiera qué es lo que quiere, entonces yo lo que hago es una propuesta, un mood board, se llama eso. Le hago una ¿Cómo se llama? propuesta, mood board. Es como esas paredes de corcho que uno va pegando imágenes con pincitos, Ah, ya, 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 ya. pero digital. Entonces, como para que no moleste, por decirlo así, sea mucho más fácil de leerlo y eso. Entonces lo hago un mood board y ya empiezo ahí con la figura. Hago una figura básica, ¿sí? Que tenga como todas las proporciones, como todo lo necesario para que el cliente diga me gusta y ahí sí ya empiezo a agregar detalles. Pasa muy parecido con lo que es el 2D, con la pintura digital y ese tipo de cosas. Lo que hace uno es un sketch y el cliente dice me gusta por dónde va y ya uno empieza a pulir cositas, empieza a pulir cositas. Y ya pues Exacto, sí. digamos que, perdón, pregunta. No, sí que efectivamente cuando se trata de modelado, bueno, sin importar si es mecánico o orgánico, pero más en el caso del orgánico, la mejor forma de comunicarse en el caso pues, de los clientes es a través de imágenes, o sea, Sí. mostrar referencias. Quiero esta parte de esta foto y unido con la otra parte de otra foto, Ujú. porque a punta de palabras es muy complicado. Sí, es súper complicado. Pues yo he trabajado, digamos que también para agencias y tienen el brief que llaman, y a veces es solo texto y uno es como, pero sí, o sea, yo lo puedo hacer así, pero también el cliente tiene otra idea y si no la comunica termina siendo todo un caos. He tenido clientes así, es muy harto, es muy cansón, sí. Sí. Sí, por eso ahí es cuando es necesario colocar como un límite en la cantidad de correcciones Sí, que se le puede hacer, ¿sí? Porque si no el proceso se vuelve infinito, o sea, si no sí, nunca se va a terminar, sí, pero ¿cierto? digamos que también hay algo bueno en los clientes que no saben qué es lo que quieren. Y es que uno les puede proponer, digamos, hasta cierto punto y ya ellos dicen como, me encanta o simplemente no funciona. Yo usualmente los paro ahí. Si no funciona, yo les digo, bueno, Ya, muchas gracias. ya Pues está creo bien. que no es lo que estás buscando. Es muy Sí, raro que me es pase mejor. eso. Creo que solo me Ujú. ha pasado una vez con una cliente, Sí, ujú. pero el resto es como, mira, te puedo hacer esto de esta manera y le muestro un sketch, ¿sí? En el caso del sketch en 3D son bolitas y cilindros pegados. Ujú. Listo, ahora sí creo que Mauricio ya regresó, entonces puede terminar la idea y de una vez puede continuar con otra pregunta y es como cuánto tiempo se puede tomar el proceso del modelado mecánico y luego Steven nos cuenta cuánto tiempo se demora más o menos. Eso obviamente hay piezas más complejas que otras, pero Listo. en términos generales. Mauricio, tiene el micrófono apagado, está silenciado. Listo, ahí me escuchan. Ya, sí. Ujú. Listo, no sé en qué punto me congelé, pero bueno, voy a retomar la idea nuevamente. Estaba diciendo, Cuando dijimos buenas noches a todos, no sé qué. Sí, creo que estabas hablando ahorita de los software que estabas manejando, en los que Ah, sí, manejas sí, la sí, sí, estaba hablando parte, de eso. sí, 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 exactamente, del proceso creativo con SolidWorks, ¿cierto? Entonces, una vez teniendo, digamos que las medidas, eh, digamos que se plasman esas medidas por medio de croquis en el software, ¿cierto? Y esos croquis se le va dando los volúmenes correspondientes para darle la figura tridimensional y a la pieza que queremos realizar, ¿cierto? Entonces ya
¿Cuál es la... Ahora sí, retomando la siguiente pregunta, del tiempo que uno utiliza para hacer el modelado de una No te trabes. pieza, bueno, como decía Camilo, depende mucho de la complejidad de la pieza. De la complejidad de la pieza. Entonces, es diferente hacer una pieza, por ejemplo, una tuerca, ¿cierto? A hacer una pieza de una máquina que cumpla como una función de manivela, por ejemplo, de un motor, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas influyen en el tiempo de modelado 3D. Entonces, digamos que uno puede demorarse media hora, una pieza, como por ejemplo 3, 4 horas. Y aún más cuando se trata de ensamblajes. Ya no se trata de una pieza, sino se trata de varias piezas que uno debe ensamblar hasta formar un ensamblaje de una máquina, por ejemplo. Por ejemplo, poniéndolo como ejemplo, una impresora 3D, ¿cierto? Una impresora 3D está compuesta por muchas partes, tanto mecánicas, por ejemplo, electrónicas, ¿cierto? Entonces uno en el software de modelado 3D uno lo puede hacer, puede ensamblar, hacer cada parte independientemente y luego ensamblarla hasta poder, digamos, tenerla visualmente en la máquina, en nuestro computador. Ahí yo complemento y Mauricio. Y una vez teniendo, digamos, que las partes, ya se procede a imprimir en 3D. Ajá. Que Mauricio, que ha diseñado ya tantas impresoras en Condoro, pues en el software se coloca hasta la última tuerca. Y de hecho, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es importante hacer eso. Sí, porque uno a veces dice, ay, pero eso es una tuerca, eso es un tornillo. Pero a veces nos ha pasado que después, cuando tenemos todo, pues no casa. Ay, no colocamos esto y quedó el orificio descentrado, por ejemplo. Y entonces, pues se toca hacer un orificio ahí a las malas con un taladro, bueno, etc. En fin, el modelado 3D tiene que ser, el mecánico tiene que ser muy, muy, muy preciso. Y lo que estaba diciendo Mauricio, cuando se trata de ensamblajes, si uno está modelando una pieza que se va a ensamblar con otras, entonces no solamente es necesario tener la pieza objetivo, sino las demás, porque uno tiene que verificar que sí encaje. Y en el modelado no hay tanto problema con la precisión, el software acepta bastantes cifras decimales, pero lo que importa es la precisión de la máquina, de la impresora. Sí, porque la impresora tiene una tolerancia, entonces se modifica las medidas por, no sé, una décima de milímetro, medio milímetro, y eso sumado a la larga, muchas piezas con esas diferencias, pues ya puede ser una diferencia, un cambio significativo. ¿Algo más, Mauricio, o pasamos con Steven? No, creo que ya está. Ya está claro un poco lo que implica hacer el modelado mecánico. Ok, muy chévere. Steven puede continuar entonces. Listo, creo que alguien tiene una pregunta. Aquí sí, dice. Sí, Ricardo. Sí. Es que no sé, o sea, sí tenemos piezas que hemos modelado, muchas, y las hemos impreso, pero no sé si Mauricio tenga una a la mano. Yo tengo una acá, pero pues no es mecánica. Ah, bueno, pues no importa. Pues no sé si la quieran ver. ¿La voy a cargar? Claro. Sí. Claro. Entonces, si quieren, me compartes la pantalla y les comparto ahí para que Ricardo pueda ver. Listo. Entonces le voy a compartir a Steven y mientras tanto Mauricio también va a mostrar una mecánica. Pantalla de Steven, esta es. Entonces acá. Entonces, este fue un diseño que hice. A mí me gusta mucho el tema de Alien, en sci-fi, ese tipo de cosas. Este fue un diseño que hice para el lápiz de la Wacom, precisamente. Acá está, este lapicito. Sí. Para sostenerlo. ¿Por qué? Porque cuando la compré no venía la base del lápiz y pues es algo que es como importante. La base, Steven. Usualmente este lápiz se cae mucho y es muy caro.
Entonces es mejor como tener un lugar donde tenerlo. Es importante, igual se me sigue cayendo, pero sí. Entonces me vi obligado como, bueno, tengo que hacer una base y me La puede gusta mucho el imprimir, tema de Alien. Dime. la puede modelar y la imprime con nosotros. Sí, sí, sí. No, de hecho, entonces acá yo la modelé, trabajé y este fue el resultado. Entonces no sé si se alcanza a ver. Sí, ahí se ve. Está pintada, entonces se le pierden algunos detallitos, pero así salió, así tal cual. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo, tiene un pesito acá abajo que me permite sostenerla y Sí. acá simplemente meto el piso y ya, eso es todo. Está Un súper huevito ahí que chévere. me sostiene. ¿Puedes rotar la Entonces, imagen, porfa, para verla desde otros ángulos? a ver. Y, ajá, eso. Y la del... ahí, ¿qué software nos está mostrando? Y acá este es ZBrush, ese es el programa en el que yo trabajo. Ujú. Sí, y pues básicamente digamos que uno tiene acá. O sea, si usted le fuera a hacer una modificación a ese Entonces objeto, yo lo puedo mover acá, le puedo agregar, no sé, le puedo mover hacia donde yo quiera, le puedo hacer cortes, tengo como una infinidad acá de pinceles, le puedo poner piedras, le puedo decir que sean un poquito más intensas. Uy. bueno, y esos detalles ya tan pequeños que se alcanzan a observar, que son como venitas, ¿cómo haría uno eso? Ah, listo. Yo tengo varias herramientas que, digamos, yo he fabricado, he conseguido. ¿Hay que Digamos, comprar? acá ¿Conseguir comprarlas o cómo? hay unas que sí se pueden comprar, sí, pero esto funciona muy parecido a Photoshop. Uno puede hacer su pincel desde cero, sí, según lo que necesite, uno puede hacer su pincel desde cero. De hecho, para hacer las venitas, yo utilizo el básico, el DAM. Eso lo tengo acá. Este lo que hace son cortes, ¿sí ven? Lo que hace son Sí. como cortecitos. Yo lo que hago es invertirlo. Entonces, Ok, acá. ya. Entonces ya con eso yo puedo generar este tipo de detalles, ¿sí? Como las Ujú. venitas y eso. Y viene con una herramienta acá, el Lazy Mouse, que lo que hace es que yo le puedo decir acá que sea como más suave, si ven que me hace como una lineecita, entonces me queda como todo un poquito más perfecto. Ujú. Y lo bueno es que la tablet a diferencia del mouse, esta sí tiene una sensibilidad. Si yo le Ah, hago, es si yo le interesante. hago suave, si yo le hago muy suave, si ve que casi no se nota, pero si le hago duro a la tablet, Claro. se Me, siente, ¿sí? me imagino que las tablets pues, más profesionales, más costosas, tienen ese tipo de funcionalidades más No, avanzadas. no, no, no. Desde la más básica que consigas viene con la misma función. O sea, Ah, digamos excelente. que lo caro en las tablets viene siendo ya un poco más el tema del tamaño, ¿sí? Y de la calidad de los materiales. Pero por lo general todas las tablets vienen con la misma sensibilidad, viene con la misma capacidad de software, vienen todas. Eso es lo chévere, Vea, pues, ¿sí? chévere. Bueno, y aquí hay una pregunta de Ricardo y luego seguimos con Mauricio para que nos muestre la pieza. Ricardo pregunta que qué material imprimió la pieza y cuántas horas se tardó. Pues me imagino que cuántas horas de modelado y cuántas horas de impresión. Y, De modelado, realmente como y habla, no ajá, sabía qué era lo que quería, me demoré un montón, ¿sí? claro. Digamos que Ujú. en horas de trabajo me demoré por ahí unas 6 horas, realmente fue, pero son 6 horas distribuidas como en un mes, porque no Sí, sabía para dónde iba, no sabía qué quería, y pues digamos que estas fueron como de mis primeros intentos a impresión. Esta se imprimió en una máquina de resina. Un amigo que fue el que me metió en este tema, Andrés, ujú. compró una máquina y pues probamos a ver qué tan funcional era y todo. Este material creo que se llama SLA o SSLA, que es No, una resina fotosensible. ese le hace el proceso. ¿Sí? Es ese proceso de resina. ¿Sí? Sí, entonces sí, es una resina fotosensible y es
muy resistente y tiene unos detalles muy, muy bacanos. Entonces, ese Pero fue más o menos. si usted hubiera sabido desde el principio el objetivo del modelado, ¿cuánto se hubiera demorado? Ya, no hubieran Sí, sido un yo poquito. creo que digamos que con la experiencia que tengo ahorita y eso, yo creo que me hubiera demorado por ahí una hora, hora y media. Ok, Sí. ok. Y ya en la impresión, ¿cuánto se tardó en hacer? Esta impresión creo que duró como 6 horas, de 6 a 8 horas, no estoy seguro, porque Ok, ya fue hace muchísimo tiempo y no me acuerdo. Y el que la imprimió fue Andrés, mi amigo. Entonces, no, no, ahí corchadísimo. ok. Y Ricardo también pregunta, por si sabe, que cuál, les pregunta por precios, no sé si del modelo 3D o de la impresión, pero pues, ¿qué precios le daría si lo fuera a vender, por ejemplo? Bueno, esto tocaría pesarlo realmente, pero esto podría llegar a costar como unos 120.000, 150.000 pesos, pero pues estoy como especulando exactamente porque como eso tiene unas medidas de pesar, ¿sí? O sea, tiene como Ujú, su gallito ahí, ¿sí? ujú, Entonces ujú. uno, pues le diría el precio más o menos por ahí, pero tocaría ya pesarlo y decir cuánta resina se va a gastar. No, yo creo que sí es por ese precio o incluso un poquito más, de Sí, acuerdo yo al creo tiempo que un de poquito la más. impresión. Y pues y la otra cosa es que como es un diseño es único, pues ahí sí Ujú. ya entramos Y, a otro tema. ajá, y si fuera a vender el modelo 3D, que es lo que pregunta Ricardo aquí en el chat. Digamos que estos tipos de modelos yo los cobro entre 200 a 300.000 pesos, ¿sí? De pronto con Ujú. un poquito más de detalle, como les decía, este ya es un producto viejo, esto ya yo la tengo hace bastante tiempo. Si quieren les puedo mostrar algo más reciente que ya tengo con un rango de precios. Eh, acá. Entonces, estos son ya encargos de clientes. Esto que está cargando acá ya está impreso y todo. Es una figurita más o menos de este tamaño. Uy, Sí. más o menos de este tamaño. Esto es un Pokémon. Para los que no conocen Pokémon, esto es como un zorrito. Ujú, Zoroark. ujú. Este costó más o menos 350.000 pesos. Realmente, pues por la complejidad que tiene, que no es mucha. Entonces, más o menos oscila entre ese precio. Sí, ya otras cosas con más detalle, con más dinámico, sí, un poco más dinámico, entonces ya, o con más objetos incluso, ya podría costar un poco más. Ok, por aquí Ricardo pregunta que si para hacer impresión orgánica es necesaria la impresión en resina. No necesariamente, pero las impresiones orgánicas tienden a ser pequeñas por lo general y cuando se trata de objetos pequeños, entonces ahí sí la impresión de resina es más favorable que la impresión FDM. Solo que la impresión de resina pues es más costosa que la FDM. Entonces una pieza pequeña en FDM que cueste 10.000, pues en resina puede estar en 80, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí Ujú. una diferencia en precios. Y Darwin pregunta que comparando el objeto, el portalápiz impreso con el modelo, ¿qué tan parecido quedó? ¿O quedó exactamente igual? ¿O hubo alguna? Exactamente igual. O sea, Ok. la diferencia no se nota, ¿sí? O sea, uno para notar la diferencia, de pronto las capas tiene que mirar con lupa y sin embargo las capas se pueden eliminar con un poquito de lija y Ujú, ya. Y se ve así tal cual uno lo tiene en el modelo, ujú. se ve, ¿sí? Obviamente tiene un límite, sobre todo con las figuritas que son muy, muy chiquititas, esas sí ya les cuesta un poco más la resina. Sí, cuando se trata de impresión de resina, esas máquinas tienen una resolución mayor que las de FDM. Entonces las de resina pueden estar llegando a 10 micras. ¿Sí? O sea, 10 micras es impresionantemente detallado de altura de capa. Las de FDM, que son las que usamos nosotros, pues llegan hasta 100 micras. Entonces ahí hay una diferencia de resolución, de calidad. Ujú. Y precisamente el precio por eso también se sube tanto, porque hacer 1 centímetro a punta de capas de 10 micras,
pues se va a tardar muchísimo más que el mismo centímetro en capas de 100. Sí, se vuelve exponencial el tiempo ahí. Ajá, sí. Y tenemos otro comentario interesante y es la parte de la venta de los modelos 3D. Y es algo que en Cóndor todavía estamos como solucionando, todavía como que no tenemos una respuesta porque obviamente pues eso es como, o sea, uno lo vende, pero luego la persona lo puede revender, etcétera. Bueno, eso es como todos los comercios digitales. Steven, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Usted vende el archivo y luego qué pasa o cómo maneja eso? Igual, digamos que yo tengo pues diferentes tipos de clientes, ¿sí? Okay. Eh, y a unos les vendo el archivo y a otros les vendo la figura como tal, ¿sí? La creatividad. Digamos, en este caso, al cliente pues no le interesa para nada tener el archivo. ¿Por Uh-huh. qué? Pues porque él lo que quiere es la figurita como tal, tener su figura de colección y tener la propiedad intelectual. Entonces, a ese tipo de cosas solo las hago una vez, ¿sí? Por exigencia del cliente. Hay como otros archivos que sí yo los puedo reciclar cuantas veces yo necesita y los puedo, digamos que revender de alguna forma, pero eso según el cliente. Ok. Y bueno, y en el caso de Cóndor o Mauricio, ¿cómo hacemos cuando nos piden un modelado? O sea, ¿qué recibe el cliente y qué condiciones le damos acerca de su modelado? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, no se trata de modelado de mecánica de los clientes, simplemente Sí. nosotros recibimos la información de qué es lo que realmente quiere. Si necesita replicar una pieza de una pieza física que ya está hecha, o si realmente hay que hacer una pieza en 3D de algo que no está hecho o que no hay una pieza de referencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero, esa es la información que primero requerimos del cliente. Y pues, si se trata de ensamblajes, también hay criterios y hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno empotra un eje a un orificio. Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta las tolerancias. ¿Sí? No se pueden, en el diseño modelado, en el diseño 3D, no se pueden dejar las piezas con la misma precisión. Por ejemplo, cuando se utiliza otras tecnologías, como por ejemplo la de resina. Aquí nosotros manejamos que es FDM, hay que dejar por lo menos 0.5 milímetros de tolerancia de entre pieza y pieza, si está el caso de que estas dos se tengan que empotrar. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas claras cuando uno trata de modelar en 3D. Si uno no tiene que hacer el modelado, sino la persona, el cliente mismo que modela, hay que hacerle llegar esta información al cliente para que en el momento de imprimir, obviamente la impresión sea adecuada y no se pegue como el estrellón de que muchas veces pasa de que por no dejar las tolerancias ya las piezas no encajan. Entonces hay que rediseñar para volver a imprimir nuevamente. Exacto. Aquí, a ver, hago un paréntesis rápido, no sé, una pregunta de Ricardo. No sé si a ver Sí. si la busco por acá. Creo que ya la respondimos cuando usted estaba reconectándose. Ah, ok. Bueno, el caso es que aquí puedo mostrar una piecita, a ver, una pieza impresa en 3D, mecánica, ¿cierto? Uh-huh. Y si me permite, comparto pantalla para que podamos ver el diseño 3D. Listo. Todavía no aparece. A ver, eso ya apareció. Listo. Ponga la pieza otra vez Listo. en cámara. Porfa. A ver, es esta. A ver si alcanza Sí. a verse. Como es Por ser, negro. Sí, no se ve póngala más, bien por la luz, pero bueno. póngala más como frontal, como hágale así. No, pero sí, sí, sí se ve, Sí, se es ve la cosa. igualítico. Uh-huh. Ahí. Ujú. Y esa es Sí, se una alcanza a ver de, las diferencias. sí, se ve esa es una pieza de las impresoras, ¿no? Sí, es una pieza diseñada para la impresora 3D. Entonces,
retomando un poco la explicación inicial, se construyó un primer croquis, que es este croquis que vemos en la parte inferior, ¿cierto? Un rectángulo, ¿cierto? Se les dio, digamos que estas longitudes, dimensiones que vemos en pantalla, y luego se extruyó como si fuera un bloque, ¿cierto? Con una distancia de unos 8 milímetros, que es esta. Y luego a partir de ese bloque se comenzó a construir todo lo que está en la parte superior. Entonces están estas columnas, están estos cilindros, ¿cierto? Y con la misma funcionalidad. Un croquis, y a partir de ese croquis se le hizo la extrusión para formar la figura. Y cuando ya tengamos la figura, en este caso en la parte superior, estos orificios que vemos en la parte superior, se les hizo un corte para poder meterlo, encontrar los tornillos. Ok, chévere. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de piezas modeladas e impresas, una mecánica, una orgánica. Algo que no hemos mencionado y que es importante recordar es que lo importante, sin importar el software, es que se exporte el archivo en formato STL o en formato VJ. Esos son los formatos que se usan para la impresión. Yo creería, pues todos los que nosotros hemos usado en modelado mecánico tienen siempre esa opción. En modelado orgánico creería que también, pero pues Steven nos puede confirmar. Yo creería que todos los software permiten exportar en ese formato. Sí, absolutamente todos los software permiten, digamos que incluso trabajar entre ellos mismos para que yo pueda corregir cositas pequeñas, sí, digamos ZBrush, Trimax son muy amigables por ese lado. Incluso he trabajado con Modo, con Maya y todos reciben muy bien el archivo, incluso lo exportan y pueden trabajar entre ellos, que es lo más chévere. ¿Sí? Lo más chévere. Trabajé incluso con Fusion 360 y ZBrush al mismo tiempo, entonces es muy chévere porque puedo mantener como las escalas y todo eso y meterle toda esa parte artística a un modelado orgánico. Muy chévere. A un modelado mecánico, perdón. Mecánico. Sí. Sí, hay una pregunta de Darwin. Sí, Darwin Steven. Sí, digamos que las comisiones ya es como una relación directa con el cliente y es como un contrato que uno tiene. Y pues por eso uno también, digamos que cobra un poco más. Y cuando es un producto que yo decido, digamos que ofrecerlos y uno puede ofrecer como mods, que nosotros le decimos a los mods como pequeños cambios, ¿sí? No cambian a la forma en general, pero sí le da como esas características que lo diferencian un poco, ¿sí? Ese tipo de cosas sí las vendo, ¿sí? De hecho, ahorita estoy en un proyecto en el que va a salir un Kickstarter de unas figuritas que hice con un grupo. Si quieres, ahorita al final les muestro cómo quedaron, si les interesa, para que también conozcan que también existe un mundo como muy exclusivo para figuritas y miniaturas, ese tipo de cosas, y que tengo muchos clientes por ese estilo. Ok, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, vamos unos 15, 10 minutos más de panel y luego ya pasamos al cierre. Entonces, vamos con esta pregunta y es ¿qué se debe tener en cuenta al momento de realizar un modelado orgánico, pero que vaya para impresión 3D? Hace unas sesiones, Mauricio nos habló de ciertas como requisitos que debe tener el modelado mecánico para imprimir en 3D. Cuando se trata de modelado orgánico, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Espesores también, no sé, alturas. ¿Qué nos puede decir Steven? Pensé que le vas a preguntar a Mauricio. Es aleatorio, es sorpresa. Sí, me cogí así, yo estaba leyendo los comentarios y me cogí así. Bueno, entonces, ¿qué cosas se debe tener a la hora de empezar un proyecto? Entonces, uno,
la dificultad del proyecto. Creo que Mauricio había mencionado un poco eso al inicio, que toca mirar cuántas piezas son, ¿sí? En el caso, digamos que la parte orgánica, voy a compartir acá pantalla un momentito, que tengo un proyectico acá que es un poco complejo. Se me perdió. Bueno, voy a poner este. Este es un proyecto que es súper complejo para impresión, entonces ese tipo de cosas yo ya tengo que empezar a tomar en cuenta qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede imprimir, ¿cierto? Entonces, cosas como estas, que son súper chiquitas y que son súper detalladas, son muy complicadas de imprimir, ¿sí? Incluso en resina eso es difícil. Eso es imposible de que salga, ¿cierto? Entonces lo que se hace es un proceso, como digamos que nosotros le decimos, un proceso de engorde, ¿sí? Acá lo que hago yo es ponerle como un filtro que lo que hace es como engrosar las paredes, ¿sí? Las engrosa. Y acá creo que se puede notar. Uno usualmente está, digamos que en las películas, en los videojuegos, está acostumbrado a ver la tela como pues con su dimensión real, ¿cierto? Como la impresión no se puede hacer eso, nos toca hacer este tipo de procesos, nos toca engordar todo para que tenga como esa sostenibilidad, ¿sí? Como esa resistencia al material. ¿Por qué? Porque capas tan pequeñas no van a salir, y menos con este tipo de curvas. Es imposible. Entonces tenemos que hacer los materiales muy, muy resistentes. Entonces a la hora de pensar proyectos como esto, como algo, esto ya es muy personalizado. Proyectos como esto toca pensar en ese tipo de cosas. ¿Dónde va a ir el peso del personaje? ¿Sí? ¿De dónde se va a agarrar de la base? De este humito, ¿cómo es que lo voy a conectar? Porque pues acá está flotando, pero pues en la vida real eso no va así. Entonces yo le pongo como basecitas transparentes, ¿sí? Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Digamos, esta manilla que está por acá, esta manilla, si la ven es muy delgadita, es lo más probable es que eso no vaya a salir. Entonces toca hacer el mismo proceso, que se vea así súper gordito. Y ya, este todavía no está impreso, está próximo, entonces todavía estoy trabajando en ello. Sí, pero esas son como el tipo de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de imprimirlo. Y lo otro es que esto no sale así de un chorrazo, o sea, uno no lo tira a la máquina y mire a ver cómo lo saca, ¿no? Se toca echar incluso un poquito de matemática, ¿sí? Calcular más o menos dónde están los volúmenes más sólidos y empezar a separar las partes. Es decir, yo puedo tener acá una lista de objetos, digamos este, y yo voy a decidir cómo sale. Entonces, acá solo. Entonces yo digo, primero imprimo esto en 3 partes, ¿sí? Uno por el tamaño de la máquina y de la figurita, en 3 partes, y voy ensamblando. Lo ideal es que los cortes se hagan donde menos se note, ¿sí? Donde yo lo pueda pegar y no se ve ahí el corte macheteado y que se pegó con Super Wonder, no. Usualmente es lo que se hacen, se llaman keys. Ahorita no tengo como un modelo con keys, pero simplemente yo lo podría cortar incluso acá debajo de la cuerda y tin, lo uno y se ve como si fuera una pieza entera. Sí, eso es más. En FDM, pues usted usa resina, nosotros en FDM hacemos lo mismo. ¿Usted con qué lo pega? Digamos que la resina no tiene un pegante especial, entonces se usa Super Wonder. ¿Sí? En FDM también funciona el Super Bonder, aunque usamos otro químico que es más potente. Sí, no, pero para esa área sí es súper sencillo. Bueno. Y Mauricio, ya para ir casi que terminando, ¿qué requisitos tiene el modelado mecánico? Bueno, principalmente son los espesores, lo que da digamos, la boquilla de la impresora FDM. Generalmente vienen de 0.1 milímetros a 0.8 milímetros.
Entonces, dependiendo de la boquilla que se utilice en la impresora, yo puedo imprimir los contornos de la pieza como tal. Por ejemplo, digamos si la pieza mecánica que mostré ahorita tuviera un contorno, una pared de 0.2 milímetros, por ejemplo, con la impresora que estamos trabajando, que es de 0.4 milímetros, no va a quedar. Va a quedar muy... ni siquiera va a quedar frágil, no, al momento de hacerle el proceso de la pieza, no va a quedar muy bien. Entonces es muy importante que los contornos de la pieza tengan al menos el grosor de la hojilla de la impresora. Correcto, correcto. Los grosores, los espesores son parte fundamental del modelado mecánico. Bueno, y vamos con la última pregunta, ya para Steven y para Mauricio. Y es, ¿qué modelado se acuerdan por lo, no sé, lo bonito, lo traumático, lo difícil, etcétera? Mauricio, los honores. Se fue. Se le cayó el celular. Ahí ya. Ok. Bueno, es que no tengo una figura aquí, pero... No importa, puede contar de qué se trataba el modelado. El modelado de un cliente, eso fue como en el 2018, aproximadamente. Tocaba hacer un ensamblaje de una pistola de calor. Me estaba acordando. ¿Ah? Estaba pensando en el mismo. Eso. Y esa pistola de calor, pues ya estaba la pieza física, ¿cierto? Lo que tocaba era replicarla, tomarle medidas y a partir de esas medidas hacer el modelado. Pero por la forma como que tenía esta pistola, tenía unas circunferencias irregulares que lo hacía compleja de modelar. Sí. Entonces... yo me acuerdo que eran dos tapas sí. Y por de las dos tapas había un montón de cosas y eso era difícil que encajaran las dos tapas modeladas, ¿cierto? Exactamente. Eran dos tapas que se empotraban las dos por medio de una pestaña. ¿Sí? Digamos que una pestaña forma hembra y otra de macho y las dos partes se empotraban. Y las dos partes en su interior tenían unas estructuras tipo vena, como unas venas para poder darle rigidez a la pieza. Sí. Entonces, el modelado fue un desafío complejo para replicarle las medidas exactas al diseño en 3D, ¿cierto? Y luego del modelado vino otro desafío de su impresión, porque por la complejidad de la pieza era también complejo de imprimirla en una sola pieza. ¿Sí? Entonces tocaba utilizar soportes, por ejemplo, y al quitar los soportes dejaba las marcas. ¿Sí? Entonces eran dos desafíos. Una pistola de calor. Eso suena traumático. Fue traumático, hemos tenido pedidos de ese estilo traumáticos que nos han dejado muchas enseñanzas. Bueno, y Steven. Yo he tenido un montón. Yo he sufrido mucho con el 3D, el 3D en general. Me ha puesto, pero pues no me rindo. O sea, no es una cosa que yo diga como, esto se acabó, ya no es lo mío. No, a mí me gusta seguir. Creo que lo más difícil fue en la universidad, como empezar a adaptarme a los conceptos del 3D, porque pues yo vengo de ilustrar, todo el tiempo yo vengo a ilustrar, ver todo 2D, y tuve un proyecto que duró un montón de tiempo y que sufrí y que yo arrastraba ese lápiz así con dolor, y acá está, de hecho ahí está mi profesor conectado, Santiago me está viendo. Santiago, esto es por ti. Y creo que a pesar de que sufrí tanto con este proyecto, me gustó mucho el resultado. Acá no está terminado, creo que nunca lo terminé, lo dejé así, pero me gustó mucho, exploré un montón, cosas nuevas y cosas que no sabía, pues obviamente.
que no lo había terminado. Sí. Y ya, y como que superé esa etapa y dije, ya puedo hacer lo que sea. Ya después de que hice sufrí, lloré, ya dije, no, yo ya puedo dedicarme a lo que Ya yo puede, quiero. ya puede con todo. Sí, ya, sí. Entonces este fue uno de los proyectos que como que más me costó. Además porque estábamos aprendiendo figura humana y es un tema que es súper delicado y súper complicado, que una cosa mal proporcionada puede cambiar absolutamente todo, ¿sí? Ujú. Entonces, una pierna larga puede pasar de ser algo muy estilizado a simplemente una deformidad horrible, ¿sí? Entonces son cosas así, con ese balance muy, muy pequeño. Entonces sí, creo que fue una época complicada para mí esa época, pero aprendí un montón. Creo que eso fue lo que Ahí le, también me hizo enamorar un poquito. ahí le comentó Santiago en el chat. Sí, Santiago. Bueno, creo que hemos terminado la sesión de preguntas. Ha estado muy interesante, muy chévere. Esperamos que todas las personas que nos están viendo hayan resuelto sus dudas, hayan aprendido y conocido cosas nuevas. Antes de darle la palabra a Steven para que nos cuente y nos invite a sus proyectos y nos cuente de lo que hace, y lo mismo Mauricio, para que nos cuente y nos invite a los servicios de Cóndoro, pues entonces los invitamos al próximo live en 15 días. El tema va a ser acerca de cómo inicié en la impresión 3D. Entonces vamos a tener dos invitados y nos van a contar su experiencia de cómo empezaron en el mundo de la impresión 3D, en qué estado están actualmente. Con gusto, Darwin. Pues la idea es que les guste. Nos van a contar en qué estado están, cómo aprendieron, cómo avanzaron, qué problemas tuvieron. De eso se va a tratar, cómo inicié en la impresión 3D dentro de 15 días. No me acuerdo qué fecha cae, hoy que ya es septiembre algo. Hijo de pucha. Septiembre 3, creo que es jueves, septiembre 3, entonces ese día estaremos hablando de ese tema. Y bueno, pasemos con Steven y con Mauricio para que nos inviten a sus proyectos y hacemos la rifa. Entonces, Steven, cuéntenos. Listo. Bueno, los invito a todos a conocer Ariadna. Es un proyecto que estamos trabajando con 55 estudios. Es un proyecto de figuritas de Wargames. No sé si conozcan el término. Son figuritas para juegos de mesa, pero ya algo un poquito más especializados. Es de un proyecto que nació a raíz de la universidad, que me enamoró. Fue mi tesis y con este grupo se logró formalizar. Hicimos un cortometraje, hicimos un montón de cosas y ahorita vamos a lanzar un Kickstarter. Entonces, para que todos estén atentos, vamos a dar premios también. Steven, ¿cuál es la meta del Kickstarter? Todavía no se ha definido. Vamos primero a lanzar como unas metas chiquititas y vamos a ver qué tal nos va, porque va a ser como nuestra primera experiencia en esto, pero digamos que tenemos, o sea, siento que tenemos como figuritas muy ganadoras. Se ve muy bien. Entonces, entonces sí, para que estén ahí súper pendientes, hay bases, hay de todo. Entonces, para que me sigan, les voy a compartir también mi portafolio y y pues la página para que entren ahí. También pues con los chicos de Cóndoro yo trabajo así full, todos los proyectos van a tener la mejor calidad. ¿Sí? Ya ustedes se dieron cuenta de qué están contratando, señores. Entonces, sí, esa es la idea. Pues que siempre Steven, entonces. en el chat puede dejar los links o las redes sociales, algo así. Sí, es que estoy un poco enredado. Perdón. Bueno, Si quiere Mauricio, siga. Muchas gracias por el tiempo, en serio. La pasé muy, muy chévere. Pues les tengo un gran aprecio, un gran respeto a los chicos de Cóndoro, que hacen cosas muy, muy bacanas y por la oportunidad que me dieron acá en el canal. Muchas gracias. bueno, gracias, Steven, a usted por participar. Mauricio, ¿qué nos cuenta de Cóndoro?
Bueno, la invitación para todas las personas que nos están viendo es que miren nuestra página web, conozcan de nuestros servicios de impresión 3D, modelado 3D, eh, se contagien un poco de este conocimiento y para que puedan desarrollar sus proyectos, ¿no? Que es lo importante. Nosotros seamos un aliado de ustedes para que materialicen sus proyectos. Ujú. Sí, de recordarles pues imprimimos y modelamos tanto para personas que tienen un proyecto, un prototipo, para estudiantes como para empresas también que necesitan hacer ya como grandes tirajes de piezas. Entonces tenemos como esas dos opciones y atendemos esos dos públicos. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo por el chat. Nos alegra que les haya gustado. Steven me está compartiendo aquí unos links, se los voy a colocar en el chat también para que visiten su proyecto y su portafolio. Me toca colocarlo a mí porque no tiene acceso al chat. Sí, También qué pena. Me hice bolas aquí. sí. Les coloqué también la página de nosotros. Aquí les comparto otro de Steven. A ver. Ya les paso mi Instagram. Y voy a compartir pantalla para hacer la rifa. Entonces voy a quitar la pantalla de Steven. Sí, tranquilo. Listo. A ver. Eso. Entonces aquí están las personas que se inscribieron para el día de hoy. Fueron 9 personas. Aquí están sus nombres. Los tenemos aquí en esta tablita. Y aquí tenemos, pues es simplemente como lo hemos hecho la mayoría de las sesiones, pues es un número aleatorio. Entonces, si se fijan, pues va hasta el 8, que hay 8 en la lista, incluye también el 0, o sea, puede salir 0 acá. Y apenas le dé aquí Enter, va a aparecer el número ganador. Bueno, y mucha 8, suerte a todos. efectivamente. Entonces, Adriana Salas, la feliz ganadora. Le recordamos que es una pieza impresa, para que la arme, la puede pintar. Nosotros en una sesión mostramos también cómo era el acabado artístico en este tipo de piezas. Es una nave espacial así como armable. Bueno, no sé si Adriana esté acá en este momento en el live. Felicidades, Adriana, te ganaste Felicitaciones. un premio genial. Pues la idea es que las personas que no hayan tenido nunca en sus manos, pues como una pieza impresa, tengan un primer acercamiento con la tecnología. Ese es el objetivo. Y ya el día de mañana o este fin de semana nos contactaremos con ella para confirmar el envío. Y ella no tiene que pagar nada. Nosotros pagamos el envío, ella solo lo recibe. Y eso es todo. Creo que... ahí está Adriana. Con gusto, Adriana. Bueno, aquí nos mandó Steven otro link. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, Mauricio y Steven. Siendo las 8:24, creo que podemos terminar. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Ya saben que nos vemos cada 15 días. Ojalá cada vez sean más personas. Compartan nuestros links, nuestros eventos. Síganos en redes sociales, en la página web. Que al igual que Steven, nosotros seguimos con la impresión 3D a pesar de tantas dificultades durante tanto tiempo. Sí, ha sido una época difícil, pero ahí vamos. Y pues, muy chévere, eso me encanta, que uno no para y que la tecnología también ha hecho que uno no esté quieto, que uno pueda seguir avanzando también. Sí, que nos podamos comunicar, sobre todo. Chao, Steven, chao, Mauricio. Bueno, chao, Camilo, Mauricio, muchas gracias. Steven, muchas gracias. Listo, ¿no? A la orden, ahí estamos. Seguimos trabajando, ¿no, Steven? Mañana le escribimos porque hay trabajo.
A eso. Sí. Entonces, no se les olvide seguirme en Instagram a todos. Eso es lo único que les Listo. pido. Chao. Bueno, chao. Listo, chao Camilo, chao Steven. Chao, Mauricio, que estés bien.